Transacciones MAP en el servicio SMS. El servicio SMS se basa en el envío de mensajes entre el usuario origen y un usuario destino a través de un nodo intermedio denominado SMSC. Primero se establece una comunicación entre el usuario origen y el SMSC, en la cual se envía el mensaje y se almacena en el SMSC. Este mensaje se denomina mensaje corto originado en móvil. Después, el SMSC analiza el número del usuario destino del mensaje por la MSC en la que se encuentra el usuario destino y comienza un proceso de intentos de carga. Este mensaje entre SMSC y MSC destino se denomina mensaje corto terminado en móvil y es posible que se envíen más de uno para un mensaje originado, ya que el usuario destino puede encontrarse fuera de cobertura. Mensaje corto originado. El envío de un mensaje corto originado desde una MSC hasta un SMSC se encapsula en el mensaje MAP Forward Short Message Mobile Originated. Este mensaje lo envía la MSC origen al SMSC destino basándose en el GT que el usuario indica en su terminal. En la figura podemos ver los mensajes MAP intercambiados en un envío de un mensaje corto originado en móvil. Dado que el envío se realiza sin analizar el número de destino, únicamente analizando un GT que corresponde siempre a un mismo nodo. Mensaje corto terminado. Una vez que el SMSC procesa el mensaje, comienza una serie de intentos de entrega de dicho mensaje al usuario destino. Para ello, en cada intento interroga al HLR acerca de la MSC en la que se encuentra el usuario destino. Este mensaje MAP se denomina Send Routing Information for Short Message. Una vez que el SMSC conoce la MSC destino, envía un mensaje MAP. Si el SMSC no recibe el mensaje de asentimiento correspondiente, se inicia un proceso de reintentos sucesivos con diferentes esquemas de tiempo entre reintentos. Si después de un número prefijado de reintentos no se recibe el mensaje de asentimiento de la MSC destino, el mensaje se borra en el SMSC. En esta figura podemos ver los mensajes MAP enviados en una transacción de mensaje corto terminado con éxito. Señalizaciones SS7 sobre IP. El SIGTRAN, nombrado así Designating Transport, es el nombre del grupo de trabajo del IETF encargado de definir una arquitectura para el transporte de señalización en tiempo real sobre redes IP. A raíz de ello, no solo se creó una arquitectura, sino que se definió un conjunto de protocolos de comunicaciones para transportar mensajes SS7 sobre IP. La arquitectura definida por el SIGTRAN consta de tres componentes: un IP estándar como protocolo de red, un protocolo común de transporte de señalización, capas de adaptación específicas para cada capa de la torre SS7 que se necesite transportar. Los anteriores protocolos de transporte sobre IP, TCP y UDP se diseñaron como protocolos de propósito general y presentan ciertas limitaciones que les hacen inadecuados para transportar señalización SS7 debido a las características de este tráfico. En algunos de los inconvenientes de TCP y UDP se pueden enumerar. En el caso de UDP, no transporta acuse de recibo a los mensajes, no garantiza entrega ordenada de los mensajes, ni incorpora mecanismos de seguridad. En el caso de TCP, transporta un flujo de octetos entre un puerto de origen y un puerto de destino. Dentro de este flujo monolítico se garantiza la entrega ordenada de destino de todos los octetos, sin tener en cuenta el origen de estos y sin diferenciar unos datos de otros. También TCP es muy sensible a retardos provocados por un fallo de transmisión en algún mensaje TCP. Cuando esto ocurre, TCP no envía más datos del flujo de octetos hasta que se confirma la entrega correcta del mensaje que se transmitió con errores.
La consecuencia de esto es que si se utiliza TCP para enviar mensajes ISUP entre dos centrales de conmutación y uno de los mensajes correspondientes a una llamada concreta, se transmiten con errores todos los mensajes de ISUP correspondientes a todas las llamadas. Tendrían que esperar hasta que se retransmitieran correctamente el mensaje erróneo. Por último, la transmisión puede ocasionar retardos no aceptables en un establecimiento de llamada. Debido a los inconvenientes mencionados de TCP y UDP, el CICTRAN definió el protocolo SCTP, cuyas principales características son las siguientes. En primer lugar, es un protocolo punto a punto. Esto quiere decir que se establece intercambio de datos entre dos extremos conocidos. Define tiempos de reintento mucho menores que los de TCP. Proporciona transporte fiable de datos a usuario, detectando y reparando los datos erróneos o fuera de consecuencia. Se adapta a la tasa de transferencia, disminuyendo la velocidad de envío de datos en caso de congestión en la red. También permite definir en un mismo extremo SCTP en varios servidores físicos. Otras características que podemos mencionar son que utiliza un procedimiento de inicialización basado en cookies para evitar ataques de negación de servicio del tipo SYN. Por otro lado, permite compactar varios mensajes en un solo mensaje SCTP y viceversa. Por último, los datos se pueden dividir en múltiples trenes o streams, cada uno con un orden de entrega de mensajes independiente. Los dos últimos puntos ya mencionados hacen que SCTP sea mucho más adecuado para el transporte de señalización, aparte de la mayor protección frente a ataques de este protocolo. La posibilidad de establecer múltiples trenes de datos o streams entre dos aplicaciones permite que exista un proceso de nivel de aplicación de SCTP que gestione la señalización ISUP. Los mensajes asociados a una llamada se envían por un stream concreto. Si un mensaje ISUP no se entrega correctamente y es necesario retransmitirlo, el resto de streams no se ven afectados por el retardo, como podemos ver en esta figura. Por otro lado, si las llamadas ISUP se transmitieran mediante TCP, un fallo en un mensaje de una llamada retrasaría la entrega de los mensajes del resto de las llamadas. El SCTP tiene varias funciones como las que podemos mencionar ahora. En primer lugar, establecimiento y liberación de asociaciones. Una asociación SCTP es una relación de comunicación de mensajes entre dos entidades SCTP, comunicación orientada a conexión. Esas asociaciones se establecen a petición de usuario de nivel superior de este protocolo. Otra función es la entrega ordenada dentro del stream. Dentro del protocolo SCTP se utiliza el término stream para referirse a una secuencia de mensajes de usuario que debe entregarse al nivel superior de forma ordenada. El número de streams que se enviarán a través de una asociación se define en el establecimiento de la misma de forma negociada entre ambos extremos de la comunicación. Los streams son unidireccionales, de forma que para una comunicación bidireccional se deberán definir al menos dos streams en una asociación SCTP. Otra función es la fragmentación de los datos de usuario. SCTP posee mecanismos de fragmentación y reensamblado de mensajes de usuario para adecuarlos al tamaño requerido por el nivel inferior. IP en el caso de SC7 sobre IP. Validación de paquetes. Dentro de la cabecera común de SCTP se incluye un campo de verificación obligatorio, aparte de otro campo de 32 bits con una suma de comprobación frente a errores. El valor de campo de verificación obligatorio lo decide el extremo de la comunicación SCTP en el establecimiento de la asociación. De esta forma se consigue más protección frente a comunicaciones con suplantación de identidad. La suma de comprobación se calcula a través de los datos de la propia cabecera SCTP y la protege frente a errores de la comunicación. Por último, está la gestión de conexiones. El usuario de nivel SCTP puede manipular el conjunto de direcciones de transporte destino de los mensajes.
Cada función de gestión de conexiones de SCTP escoge la dirección de transporte destino para cada paquete SCTP que se envía, basándose en las instrucciones de usuario de SCTP y en las direcciones disponibles alcanzables para este destino SCTP. El formato de paquetes de SCTP se compone de una cabecera de 24 octetos y una serie de unidades de información denominadas chunks. Estas unidades de información pueden contener datos de usuarios o instrucciones de control del propio protocolo SCTP. Los chunks tienen estructura propia y presentan una serie de campos dependiendo del tipo de chunk que sean. En el ámbito de la planificación de una red SS7 sobre IP, el dato más relevante es el tamaño de las cabeceras de los datos de usuario. La cabecera de un chunk de datos de usuario mide 16 octetos y puede contener hasta 65.520 octetos de información del nivel superior. Eso significa que, en un principio, cualquier mensaje de cualquier operación map, ISUB o CAML cabe en un chunk de datos SCTP, incluyendo las cabeceras de los protocolos de adaptación intermedios. Además, SCTP permite transportar varios mensajes de usuario en un único mensaje SCTP mediante el uso de distintos chunks de datos dentro del mismo mensaje.